Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alice Peguero, yo seré su moderadora por el día de hoy en este webinar que vamos a dar inicio en este año, en el cual todos ustedes se han inscrito. Antes de iniciar, pues les voy a recordar, primero darles las gracias a todos por el interés mostrado en conocer un poquito más sobre cuáles son esos ups que se cometen habitualmente tanto por el reclutador como por el candidato al momento de realizar una entrevista de trabajo. En la tarde de hoy contamos con la participación de 3 personas que pertenecen a lo que es la Alianza por los Jóvenes, All for Youth, y ellas van a estar conversándonos un poquito desde su experiencia como reclutadoras, como expertas en el área de recursos humanos, sobre este tipo de cosas que suceden muy habitualmente, pero que increíblemente no se suelen conversar. Antes de hablar un poquito de todo lo que va a suceder en el día de hoy, quisiera presentarles a Dilcia Peña. Dilcia Peña pertenece a CEPEN, que es el Consorcio Energético Punta Cana Macao. Ella tiene 18 años de experiencia, es facilitadora del Diplomado de Recursos Humanos y también de Gestión de Proyectos. Posee una maestría en gestión estratégica del talento humano y es certificada en programación neurolingüística. Por su parte, contamos también con la presencia de Silvia Reyes, de CEMES Dominicana, la cual es asesora integral de recursos humanos. Posee unos 13 años de experiencia en el área de recursos humanos y posee también experiencia en lo que son los proyectos de reestructuración de negocios, es trainee certificada de reconocer, engrandece estilos de liderazgo y supervisión modelo. Por último, pero no menos importante, contamos con la presencia por igual de Giselle Brito. Ella es la directora de Recursos Humanos de Nestlé Dominicana, tiene más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, es psicóloga clínica y posee una maestría en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Entonces, muy bien, antes de nosotros ya dar lo que sería un formal inicio y darle la pauta a cada una de nuestras panelistas, quiero que todos recuerden, o si no lo recuerdan y es primera vez que se están conectando a una actividad con nosotros, ¿qué es la Alianza por los Jóvenes? La Alianza por los Jóvenes es un grupo de empresas dentro del sector privado que se han unido para impactar a un gran número de jóvenes de la sociedad dominicana, ayudándolos a transformar sus vidas a través de la educación, la inserción laboral y la preparación. Hasta la fecha, tenemos más de 40,000 jóvenes impactados a través de cada una de las empresas que forman parte de la alianza, de jóvenes en edades comprendidas de 18 a 30 años de edad. La alianza está conformado por un grupo de 14 empresas, que son estas que pueden visualizar en la pantalla. Entonces, sin más, vamos a dar lo que sería inicio a este webinar, que entiendo que va a ser súper interesante y muy curioso, porque creo que es algo que a veces sabemos, pero que no lo hablamos. Por su parte, vamos a entrar un poquito en contexto. Entonces, cuando nosotros nos referimos a lo que es un UPS del reclutador o del candidato, yo quiero irme por la parte básica, para a veces que uno entiende que sabe las cosas, pero realmente no las conoce. Entonces, algo muy básico para mí y que me gustaría saber y que cada una de ustedes como expositoras o panelistas me puedan responder, es que es para ustedes una entrevista de trabajo. Vamos a empezar desde lo más básico. Bueno, Silvia, adelante, adelante. Bien, pues primero, Alice, muchas gracias por la introducción. La verdad es que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio y que el mismo pueda servir de guía para esos jóvenes talentos que van a incursionar en lo que es ya el mundo laboral. Entrando en materia, como dices, pues la verdad que de cara al reclutador, una entrevista de trabajo es una parte del proceso de selección, la cual nos va arrojando información del candidato que a su vez nos permite determinar qué tan afín al puesto que estoy buscando es el candidato. Por lo que entiendo que es un punto totalmente neurálgico. Ahora bien, de cara al candidato, pues la entrevista es la puerta para la empresa, es esa oportunidad que tiene de poder conseguir el empleo que él desea. Ok, muy bien. Giselle, creo que tenías algo que agregar aquí. Sí, gracias, Silvia. Bueno, para mí, una entrevista de trabajo es mostrar tu mejor versión. Todo ese tiempo que pasamos en la universidad, en el colegio, son ¿cuántos años? Más de 20 años estudiando. Pues sí, ahí es el mejor momento para demostrar y reflejar esas habilidades y aptitudes adquiridas.
Eso es un poco para la parte del candidato. Ahora, cuando hablamos de reclutadores, como dice Silvia, es cómo esa mejor versión se traduce para mí como reclutador a la hora de yo buscar ese perfil. O sea, cuando estoy buscando una vacante. Entonces, es una comunicación de doble vía donde tú realmente muestras tu mejor versión. Buenísimo. Dilcia, ¿algo que agregar? Sí, a mí me gusta mucho complementar este espacio porque, bueno, nos llamamos seres humanos, entonces yo siento que a veces el currículum es lo que se dice de ti y cuando veo a esta persona cara a cara o mediante el medio virtual, pues puedo ver ese ser humano que está ahí y comprobar de una manera más palpable, más cercana, cuál es su experiencia, qué ha hecho, qué quiere. Entonces es un contacto con una persona que busca algo para su vida, como dice allí, de ser la mejor versión, pero sobre todo que es un espacio de encuentro donde yo puedo mostrar también mi empresa, quién soy como profesional, como persona y conocer con mucho respeto hacia ese otro ser humano pues que quiere estar en este proceso. O sea que es un conversatorio de mucho valor basado en competencias, en experiencias. Solo agregar eso a lo que Giselle y Silvia comentan. Excelente, buenísimo. Gracias a las tres. Definitivamente sí entiendo que es importante empezar desde lo más básico y como ustedes mencionan, esa parte de ese encuentro, de ser uno mismo, creo que es algo que a veces la gente deja un poco de lado y es bueno que siempre lo tengan muy pendiente. Voy a aprovechar unos minuticos que veo que están saludando y se están conectando. Muchísimas gracias. Les recuerdo que tienen habilitado aquí para escribir cualquier pregunta que necesiten. El espacio vamos a durar para que más o menos conozcan la dinámica, unos 40 minutos conversando tanto con Giselle como con Dilcia, como con Silvia, pero al final pues pueden conversar con nosotros por igual a través de las preguntas y si tienen alguna duda, no se queden con lagunas, no se queden con, a mí me pasó alguna entrevista, pero no sé si estuvo bien o estuvo mal, aprovechen y pregúntenlo, aquí tenemos 3 expertas que están aquí con los brazos abiertos, en este caso oídos abiertos para escucharle y poder responderle. Entonces, ok, muy bien, creo que ya me queda claro y creo que a todos nos queda claro lo que es una entrevista de trabajo, pero ahora yo quiero que nos vayamos a la parte interesante y la parte que realmente la gente está esperando, que es qué experiencia embarazosa o qué ups han experimentado ustedes en su proceso de selección en algún momento de su vida con algún candidato. Creo que aquí me gustaría conocer un poquito de este a todos los que están conectados por igual. Bueno, Alice, ahí Dilcia y Silvia no me dejan mentir, pero como decían, bueno, creo que fue Dilcia que lo dijo, somos seres humanos y hay muchos ups, tanto del reclutador como del candidato. El candidato. Yo tengo una serie de anécdotas, puedo ir contando y ahí vamos construyendo las 3, ¿verdad que sí? Cuando puedo contar una rápida de un candidato que se le preguntó directamente, bueno, yo le comenté, mira, ahora vamos a hacer un switch al inglés. Estamos en la conversación y cuando fui a hacer el switch me dijo, ups, yo lo dejé en mi casa el inglés, imagínate. Entonces, eso te dice que tú tienes que mostrar, cuando digo aptitudes y habilidades, si usted no sabe inglés, no tiene por qué decir que lo sabe, porque en una entrevista de trabajo te ponen a prueba. Entonces, es una experiencia vivida que ahora me da mucha risa porque en el momento, o sea, uno se ríe, pero realmente sí te crea como que contrale, porque hablar mentira. Si no sabes, no sabes. Por Entonces, supuesto, ahí Giselle, me parece buenísimo ese punto y creo que es un punto que todos deben de tomar en consideración que está conectado. Señores, no mientan en su currículum porque de alguna forma los nervios traicionan y van a salir comentarios como estos en que dices, se me quedó guardado en la casa. Entonces creo que es bueno tomar ese punto en consideración. ¿Dice algo que agregar? Sí, muy jocoso allí. Tengo unos cuantos por ahí. Sí, no, yo sé que sí. Algo importante también es en una entrevista, pues ya si ves una publicación de una vacante, me ha pasado que pues he recibido candidato de, digamos yo, un ingeniero, yo he publicado y he recibido, por decirle algo, de un bombero, de esto, entonces a veces tú dices, wow, por eso tú publicas el perfil con el interés de recibir perfiles alusivos a eso. Y como dice Alice, pues lo ideal es que uno va a validar, o sea que si me dices que esto no, pues válido, uno va a constatar esa información que tiene. Una cosa es que quiero y otra cosa es que tienes la habilidad y está muy bien pues ser tú mismo, ¿no? Y otra así muy cortita que suele pasar es que a veces uno llama a los candidatos. Ya ahora tenemos muchos medios por los cuales hacerlo, pero me ha pasado que uno llama y tú dices, mira, Juan José Pérez, por favor, José Pérez.
pero ¿quién es José Pérez? Sí, y vuelve y llama, equivocado, equivocado. Y después, cuando uno lo contacta por otros medios, lo que pasa es que en la casa no le dicen José Pérez, le dicen Antonio. Eso es muy común, eso sí es verdad. Depende tú, pero por favor, no. Entonces eso es súper jocoso, después uno lo trae a colación, entonces es importante uno cuidar también esa parte, ¿no? Si estás buscando esto, pues también decirle a la abuelita, a la persona que toma el teléfono, pues que también te dicen José Pérez. Así Claro, es. claro, ¿no? Y que mira, aplica una vacante en un lugar, por favor, si me llaman, como que está atenta, ¿verdad? Porque esas son cosas que creo que es importante saberlo, porque estamos buscando un trabajo y queremos aplicar. Y ahorita nos llaman y pensamos, se olvidaron de mí, nunca me llamaron. Y es que nadie conocía a la persona. Buenísimo cuento, Dilcia, buenísima anécdota. Silvia. Sí, la verdad es que me han pasado experiencias similares, así como dice Giselle, cuando estuve en una entrevista y alguien que me acompañaba haciéndola le pidió hacer el switch en inglés, porque era un perfil que requería un nivel avanzado. Y en lugar de responder en inglés, la candidata respondió en francés. Ay, ay, ay. O sea... Salió a camino. Ya sabes, entonces algo también que me pasó justamente antes de la pandemia, que fue una experiencia embarazosa, más para el candidato, fue que cuando iniciamos, en la primera intervención mía, cuando le hago una pregunta, el candidato estornuda. Entonces, lo tomo normal porque es algo normal y humano, pero ya cuando continúo, en cada pregunta, el candidato estornudaba. Entonces, o sea, ahí fue casi imposible poder obtener toda la información que requerimos. Eso fue muy graciosa, ahora la recuerdo riéndome, pero para él fue muy embarazosa. Claro. Y recuerdo... ¿Será que los nervios le agarraban Los con eso, algo nervios, así? claro. Sí. Eso pasa, claro. Sí, sí, Claro, sí. eso pasa. Y otra que recuerdo, esta fue en uno de nuestros programas de pasantía, en un año, la candidata, o sea, ataques de risa. Cada vez que yo le hacía una También los nervios. risa, y al final yo terminé riéndome con ella. Yo no aguantaba. Había un momento que yo decía, no, pero es que no puedo, o sea, no me puedo contener más. Y definitivamente es justamente eso, la entrevista genera ansiedad, genera incertidumbre, nervios, porque al final no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, a qué tipo de reclutador vamos a hacer, qué preguntas me van a hacer. Y por ejemplo, como me pasó con esa persona que era participante del programa de pasantías, regularmente cuando no tienen una experiencia, se sienten más ansiedad. Porque dicen, ¿qué voy a hablar en una entrevista? O sea, no tengo experiencia, ¿qué voy a responder? Entonces, por eso siento que muchas veces es eso, el tema de la ansiedad, la incertidumbre que pudiera generar. Uno trata de irlo llevando, no te preocupes, esto es una conversación que vamos a tener, aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, simplemente te quiero conocer, más que todo. Pero pasa, ocurre, la verdad. Sí, no, tiene toda la razón, Silvia. O sea, creo que eso que mencionas... Uy, se me frizó Alice. Bueno, ahí para poder... es por parte de la empresa que está el candidato, pues no se sienta. Alice, te frizaste unos minuticos, pero tranquila. Okay, ahí no, yo quería reforzarle a Silvia eso, más para los que nos están escuchando, que realmente estar nervioso es completamente normal, que somos seres humanos, que yo recomendaría tratar de, antes de ir a la entrevista, prepararse. Pero recuerden, tú te preparas previamente, pero tú vas a hablar de ti. Entonces, es válido que esos 5 minuticos antes te dé ese dolor de barriga, porque eso pasa, esa mariposita en la barriga. Pero tratar de simplemente es una conversación. La entrevista no es algo que te puede dar miedo, claro que sí, es natural, pero tratar de que tu pensamiento cambie, de que tú pienses, yo voy a hablar de mí. ¿Quién más que yo sabe de mí? Entonces, es mostrar eso y comprobarlo, y simplemente un consejo para todos, para que, ok, está bien sentirlo, pero para que lo puedan controlar dentro de lo que cabe, ¿verdad? Sí, y también hay en esa misma línea, Giselle, la verdad es que somos seres humanos y podemos cometer errores, eso es, claro, o sea, es de humano. Y que no piensen que quizás por cometer un pequeño error ya va a ser el fin del proceso de selección, o sea, no pasa nada. Por esto, no pasa nada. O sea,
La importancia es eso. Ya sabemos que tenemos una entrevista, pues entonces vamos a tomar el tiempo y vamos a prepararnos para esto. Y hay un punto ahí, hay un punto también, Silvia, cuando para el reclutador, cuando tú muestras esa parte humana, hasta eso lo evaluamos, en el sentido positivo me refiero, porque a veces, o sea, estamos buscando principios, valores, no solamente la parte de la aptitud, sino también la actitud. Entonces, si tú muestras tu versión natural, positiva, totalmente transparente, ya eso me va a ir dando señales de quién es fulano de tal. ¿Me entiendes? Y que no Entonces, me muestre, perdón, lo que yo quiero escuchar. Que uno, eso también, o sea, cuando uno está como tratando de responder lo que el otro dice, pues tampoco es la idea, porque deja de ser tú, pierde la naturalidad. Y también si uno avanza en el proceso, algo muy importante es que yo alineo el puesto con la organización, entonces eso es importante. Luego en el proceso de integración a la organización, ¿verdad? Totalmente. Sí, buenísimo. Ali, yo quiero comentar otra historia jocosa. Yo tengo uno muy chulo. A ver, no, es que Giselle tiene experiencias ahí que creo que son buenas de compartir. Sí, porque da mucha risa. Hay una, bueno, esta es muy importante, no da tanta risa, pero es importante, que es cuando tú le preguntas a un candidato, ok, ¿tú sabes en la empresa que está? Sí, ok, cuéntame alguno de los productos que nosotros vendemos. ¿Tú los utilizas? Sí, y te sale con los productos de la competencia. Eso es cri, 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 porque tú te quedas, ay, Dios mío. Primero, para que ustedes sepan, cuando tú estás en una empresa, ya tienes un tiempo, el reclutador, vamos a decir, la persona que te está reclutando, es como un golpe bajo cuando tú oyes la competencia, porque obviamente nos pasamos todo el tiempo tratando de ganarle a la competencia, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el consejo ahí, traten siempre de que vayan a cualquier entrevista, por más sencilla que sea, de documentarse antes, porque no necesariamente ustedes se tienen que saber todos los productos de todas las empresas, pero traten siempre de documentarse, de tener la información antes de llegar a la entrevista, porque de verdad que ahí sí es verdad que los puntos se caen fácilmente con algo tan sencillo. Totalmente, totalmente. Y mira, qué bueno que tú tocas este punto, porque ahora mismo, pues, mi otra pregunta iba muy alineada con esto que ustedes están mencionando, pero ahora sí me gustaría como que para apoyar a todo el que está aquí conectado y que pueda hasta tomar notas, como que enlistemos cómo pueden evitar esas situaciones. Ya tú mencionaste, por ejemplo, uno muy importante, conoce la empresa a la cual tú vas a ir. Eso es vital, tú saber a qué empresa tú vas, no tienes que aprenderte de memoria todo el organigrama de la empresa, pero sí conocer qué ofrece, cuáles son las cosas. Entonces, adicional a eso, ¿qué otros consejos ustedes tienen que puedan hacer que esa sensación de hormigueo que ustedes mencionan o que no está esa originalidad pueda ayudarle como a apaciguar un poquito esa experiencia embarazosa o esos ups? Bueno, no sé, vamos hablando, ok, porque iba a decir si queríamos levantar la mano para que no saliéramos todas juntas, pero bueno. Hablábamos ahorita que es verdad, si lo estoy aplicando, pues de decirlo en casa, o sea, el nombre y eso, para que nos puedan pues localizar, eso es importante tener en cuenta. Y algo muy importante también es estudiar, así como el perfil tú decías, Alice, de la empresa, pues también estudiar mi perfil, o sea, como dice Giselle, a veces yo soy el que más me conozco, la que más me conoce. Entonces, pero también enlistarlo, saber, tal vez pensar cuáles son mis mayores logros que he hecho efectivamente, no inventado, ojo, con lo que hablábamos ahorita también, o sea, basarme en la verdad y resumirlo. Eso es importante y eso te va a dar más seguridad a la hora de sostener ese conversatorio. Hay muchos otros, G y Silvia. Bueno, para agregar ahí, no repetir, yo entiendo que la parte física, o sea, la vestimenta, no quiere decir que hay que ponerse ninguna marca, no. Estamos hablando de que tú por lo menos, la primera impresión cuenta mucho y es importante por lo menos que te muestres como tú eres, porque realmente estamos ya en un mundo diverso e inclusivo, ya tú te puedes mostrar como esa es tu mejor versión, o así te muestras, pero que por lo menos te veas, vamos a decir, limpio, organizado, no tiene que ser con marcas ni nada, pero sí esa primera impresión es importante en todas nuestras relaciones en la vida, ¿verdad? Sí, por completo, por completo. Silvia, ¿no te tienes algo aquí? Sí, eso que comenta Giselle es importante, el tema de esa primera impresión. Y más también, a mí me ha pasado mucho que yo estoy entrevistando a una persona y al final
no la ubico para lo que lo estoy entrevistando. Sin embargo, me deja la puerta abierta para cualquier otro puesto que yo pueda tener, de acuerdo a cómo ha sido en esa primera entrevista. Entonces, por esto es importante tener varios puntos a la hora de entrevistarse. Entonces, como comentaba igual Dilcia, importante es la preparación. Eso es uno a, si ya sabemos que tenemos esa entrevista, entonces vamos a prepararnos, vamos a tomar el tiempo. Me dirán, ¿cómo lo hago, Silvia? Pues vamos a ir identificando cuáles son esas fortalezas que tenemos, cuál es el sello que me caracteriza a mí como individuo, como profesional. Valoro mucho también el tema de los logros, porque esto dice mucho del candidato, dice cómo pudiera ser el desempeño dentro de mi organización de este candidato. Entonces eso es sumamente valioso, esa preparación y conocer también de la empresa qué pudiera ofrecer, porque muchas veces hay muchos candidatos que aplican a un puesto, pero realmente no es el puesto que le interesa la organización. Y ese es el medio, ese puesto es el medio para entrar y pertenecer a esa organización. Así entonces, excelente. Entonces, una preguntita aquí. Silvia, disculpa que te interrumpa, pero creo que es algo que no sé si puede aplicar. Tenemos muchísima interacción, quiero que sepan, no sé si ustedes la pueden ver, sí, pero realmente estamos teniendo muchísima interacción de las personas, contando anécdotas, contando cosas que ya más adelante pues vamos a tener un espacio para poder escucharla. Pero Silvia, tú que mencionas el conocer las fortalezas que uno tiene, ¿eso aplicaría también, por ejemplo, hay algo que se utiliza mucho en marketing que es un análisis FODA, no sé si también que son fortalezas, oportunidades, mis debilidades, amenazas, ¿eso también aplica para un candidato, hacer ese tipo de ejercicio? Claro, es importante que también puedan identificar cuáles son esas oportunidades de mejora que tú tienes como colaborador. Porque, o sea, no es que vas a hacer menos por comentarlas, sino es que dependiendo obviamente de la empresa, te vamos a ayudar a que puedas ir cerrando esas brechas. Claro. ¿Entiendes? Excelente. Es importante. Y es irreal decir que no, yo no tengo inconveniente, o sea, y tú dices seguro, porque todos tenemos algo, como decía ahorita, somos humanos. Por supuesto. Creo que ahí hay que hacer mucho énfasis en que somos humanos. Giselle, ¿tú tenías algo que agregar? Algo que agregar que olvidé decir hace un ratito es nunca hablar mal de sus empleadores. A mí me pasó una vez en una entrevista, la persona empezó a hablar malísimo de uno de sus jefes y resulta que ese jefe era tío mío. Entonces, yo lo cuento porque puede ser que sea tío mío como no sea tío mío, pero se ve muy feo y habla mucho de la persona cuando critica a alguien que en algún momento o una empresa que en algún momento, bueno, pues te abrió las puertas. Es una experiencia vivida y hay que verla como un aprendizaje y bueno, y forma parte de tu currículum. Entonces, así como se lee, así como ese candidato habla mal de esa empresa, cuando salga de mi empresa puedo hablar de la mía. Entonces, cuidar mucho el tema reputacional. Por supuesto, y la vida da muchas vueltas. Uno nunca sabe en qué momento tiene otra vez que tener una oportunidad en la empresa que salió. O sea que por un tema de cuidarse a uno y cuidar su futuro, creo que es muy importante eso que te acabas de mencionar, Giselle, que a veces las emociones nos suelen sobresalir y entramos en confianza, exactamente, y ahí pues ocurren cosas que creo que no son las más deseadas. Creo que ustedes han dado buenísimos tips. Me parece buenísimo ese tema de la preparación, la importancia de conocerse, de eso mismo que mencionabas, de que las personas no hablen mal del reclutador o de la empresa en la cual trabajó. O sea, son puntos muy importantes tomarlo en consideración al momento de una entrevista. Pero ahora vamos a entrar en una parte creo que más curiosa todavía, y es que no podemos decir que los ups solamente suceden con el candidato. Por eso aquí tenemos en lo que es el título de nuestro webinar, que también hay unos ups que comete el reclutador. Entonces, aquí vamos a virar un poquito la torta y quiero que se pongan ustedes como esa imagen y traten de recordar aquellos momentos, alguna anécdota por igual, en que hayan sucedido cosas, en que ustedes mismos o alguien, compañeros, no sé, colegas, les haya pasado situaciones que dijeron, wow, esto no debió pasar, esto no debió hacerlo, o alguien lo notó y hubo un mal desarrollo luego dentro del proceso.
A ver, ¿quién se anima de ustedes Bueno, acá? yo Giselle. arranqué porque eso me tiene a mí, yo. Porque la verdad es que no se le puede solamente echarle culpa al candidato. Señores, en reclutamiento me ha pasado muchísimo con líderes que participan conmigo en un reclutamiento y tienen sus historias. Una, puedo contar dos para que las chicas también den su opinión. Una que me pasó es algo muy crítico. Lo que a la persona más le gusta escuchar, o sea, el ser humano, lo que más le gusta escuchar es su nombre. Eso para ellos es lo más importante, que te digan tu nombre. Y el hecho de tú, o sea, cuando estás en medio de una entrevista, cambiarle el nombre porque has visto 5 candidatos en un día, entonces se te vuelve un lío la cabeza y le dices otro nombre, ya desde ahí empezamos mal. Eso es algo que pasa muchísimo. Entonces, reclutador, también aconsejamos que por favor se concentre, vamos a decir, y organice bien los horarios con los candidatos para que no tengan esos ups. Lo otro es también, yo tuve un líder que en medio de la entrevista le hizo la pregunta a un candidato de, ok, todo muy bien, estaban hablando de algo, de una situación de marketing. Le dice, ok, pero ahora yo quiero que tú me des la fórmula que tú usaste para calcular el ROI. El ROI es el retorno de la inversión. O sea, de verdad, por favor, reclutador, no haga esas preguntas tan fuertes porque lamentablemente el candidato ya viene con una presión, entonces no vino preparado con ese tipo de preguntas. Estamos hablando de que estamos mostrando nuestra mejor versión. Ese tipo de preguntas tú lo haces en un assessment. Ya ahí porque el candidato tiene unos días para prepararse, pero Muy no importante. durante una entrevista que tú vas simplemente a hablar de ti. Entonces, por favor, también un llamado a los reclutadores a tener un poco de cuidado porque eso tampoco habla bien o sea, eso es lo que crea pánico. Muy importante, y eso que tú mencionas, de esa etapa de que hay procesos en la entrevista, que no todo lo tienes que abarcar en la primera, y bueno, el assessment, pues la evaluación, pues si ya el candidato entienden que califica y aplica, pues pasa a una segunda tanda de entrevista, y ahí sí ya se hace otro tipo de proceso. Entonces, Correcto. eso creo que es muy importante, porque creo que hasta a mí en algún momento me llegó a pasar cuando estaba aplicando algún trabajo en una experiencia. O sea, creo que ese tipo de cosas suelen suceder muy frecuentemente y ponen una presión muy fuerte en el candidato, que como tú dices, ya venía con una presión. Ya, claro. Entonces, Por supuesto. bueno, paso la palabra a las chicas. Dil, está en mute. Estás en silencio, Dilcia. Sí, Ahora ahí sí. está. Bueno, y así como el candidato tiene que prepararse, pues también el reclutador debe hacer lo mismo, como decía Giselle. O sea, si estoy en varias entrevistas, pues hacer un stop, beber agua o algo, cambiar de ambiente porque ese candidato merece respeto. Y también, pues estoy hablando de mi empresa, de mí como profesional en cada encuentro. Entonces también debemos de prepararnos de quién es esa persona. A veces yo he visto igual también clientes o que no han tenido el tiempo y es como leen el currículum, tú eres ingeniero, o sea, el conversatorio es bueno que sea, que sea muy fluido. O sea, yo siempre le digo a mis clientes, mira, hay que hacer rapport, iniciar, bebiste agua, cómo llegaste, el tapón, cuéntame, para que la persona entonces baje un poquito, uno entre en un contacto emocional y pues poner cómodo o cómodo al candidato. Y algo también que ha pasado con todo este tema de la virtualidad, puede ser que de repente son muchos candidatos y el link se haya extraviado o no se le haya enviado a una de las partes y entonces la gente te llama, pero no se conectó, y resulta que no se envió o al candidato no le llegó, ¿verdad que sí? Esa parte también es sumamente importante. O también en un reclutador también cuando a veces se manejan muchas localidades en una empresa o un grupo de empresas, puede pasar que tú cites a la persona en un lugar que no es, pudiera ser, entonces ahí hay que estar Wow. Ahí sí es bien complicado. pendiente. La vacante es en San Vicente y tú lo citaste aquí en Arroyo Hondo, entonces Wow. eso también, pues hay que tener pendiente esa parte, ¿no? De hacer una cosa a la vez, de uno estar pendiente y prepararse.
Hay Sí, muchísimas aquí menciona cosas. incluso alguien en el chat, menciona que a veces llega spam cuando se manda una invitación en línea, o sea que sí es correcto, que pueden pasar miles de razones, por lo tanto el reclutador tiene que estar siempre muy Así es. pendiente de que de verdad llegue a quien está deseando hacerle la entrevista. Buenísimo, Dilcia. Silvia, ¿algo que agregar? Sí, mira, pues de cara a nosotros como reclutadores, yo recuerdo que en mis inicios, yo soy de profesión licenciada en Derecho, sin embargo hice una maestría de asesoría de empresas y recursos humanos. Entonces hice mis prácticas laborales en recursos humanos y ya después por ahí me quedé. Cuando al segundo día que estoy haciendo mis prácticas, la hice en una empresa que el fin es colocar personas en trabajos temporales. Entonces, quien me acompañaba en este proceso me dice al segundo día que estoy en mis prácticas, me dice, mira Silvia, esta es la terna de candidatos, entonces vamos a reclutar para X empresa, me dio una información muy básica, o sea, me dijo, esta empresa lo que hace es produce y comercializa X cosa. Y ya, entonces yo no me percaté de pedir más información de la organización, sino que me enfoqué en el puesto que yo estaba buscando. Claro. Cuando estoy con el candidato, pues, que le estoy comentando de la posición en sí, su pregunta fue, ¿y cuál es la compañía para la cual yo estoy aplicando? Y yo, ups, o sea, Ay, ay, ay. solamente le di la información básica que me pasaron. Sí. Entonces, no pude llenar las expectativas del candidato en su momento, posiblemente se desmotivó. Nosotros somos la cara de la organización y entonces definitivamente si no tenemos información, o sea, nosotros tenemos que vender nuestra organización, definitivamente, entonces no llené y posiblemente dirá, mira, yo no vuelvo a entrevistarme para esa empresa. Claro. Pero definitivamente fue un gran aprendizaje. Y a partir de ese momento, pues como dice Dilcia, o sea, yo me tomo mi tiempo, independientemente que yo tenga años de experiencia en temas de reclutamiento, yo puedo estar viendo el mismo puesto y cada entrevista tiene sus peculiaridades. Eso es así. Yo tengo que tomarme mi tiempo para revisar el currículum del candidato, tengo que conocer la dinámica del área que me está requiriendo, tengo que conocer bien el puesto en sí, ese perfil que yo estoy buscando. Y definitivamente para poder tener una entrevista exitosa de parte del Excelente. reclutador. Buenísimo, creo que las tres han dado en el clavo. La preparación, tanto para el candidato como para el reclutador, es vital al momento de un proceso de entrevista de trabajo. El conocerse perfectamente y saber cuáles cosas y cuáles son sus fortalezas aplica igual para ambos. O sea que así mismo como el candidato está nervioso, la única diferencia que puede tener el entrevistador es que quizás tiene un poco más de experiencia. Pero fíjate como tú mencionas, Silvia, de que hay algo que ya te marcó y es algo que tú te tomas tu tiempo en el proceso para evitar que te vuelvan a suceder ese tipo de cosas. Entonces creo que un gran consejo, creo que puede quedar para cualquier persona que entre en el área de recursos humanos, es eso, tomarse su tiempo en ese checklist de ir tomando punto por punto qué cosas no pueden faltar para que la experiencia que va a recibir el candidato de la empresa que ustedes representan realmente sea óptima y realmente valga la pena y se quede con el deseo de, aunque yo no fui seleccionado, me trataron 1A. Creo que eso siempre queda y es muy bien agradecido. Yo quiero hacerle ya como una última preguntita porque tenemos una interacción buenísima y no quisiera desaprovechar la oportunidad para darle chance a todos los que se han conectado aquí, están pendientes escuchándola. Creo que esto podría durar muchísimas horas porque hay muchísimas inquietudes y preguntas, pero vamos a tratar de tomar aquellas que sean más como recurrentes, por así decirlo. Entonces, un mensaje final que quieran darle tanto al candidato como al reclutador para tomar en consideración, cortico, cada una que me diga algo y después entramos ya en lo que serían las preguntas que hemos ido recibiendo. A ver. Bien, para no ser repetitiva, Ali, porque como lo comentamos al principio, más para el candidato, volvemos, preparación, tanto física como la parte del currículum, saberse su currículum, no tienes que mentir, muestra tu mejor versión, habla de ti, tú eres el que más te conoce.
rápidamente resumí el candidato. Buenísimo. El reclutador, que lo iba a comentar, que olvidé comentarlo hace un ratito, el reclutador para mí está ahí más que nada para guiar la conversación y para escuchar. Se da mucho de que el reclutador, a mí me pasó porque yo también he sido entrevistada y yo dije, oh, pero yo no hablé nada, yo dije 5 palabras, porque el reclutador, o sea, se pasó todo el tiempo hablando y poniendo palabras en mi boca cuando yo iba pensando, terminaba la oración. Entonces, entiendo que el reclutador está, eso es un súper consejo para ellos, para escuchar y para obtener, vamos a decir, tanto la parte verbal y no verbal de ese candidato. Tiene que observar y escuchar mucho. Y todo el tema de preparación, como todas las chicas habían comentado. Excelente, Giselle. Creo que lo resumiste bastante Bien bien. rápido. Sí, sí, sí. Bien, pues mira, como mensaje final para que les pueda servir a los chicos de guía, como hemos venido comentando, una preparación previa, ya sabemos que tienes una entrevista, vamos a preparar, o sea, prepárate. Segundo, el tema de la transparencia es muy importante. Y tercero, que para mí también es básico, es la confianza en sí mismos. O sea, es importante que estén conscientes de que ya ustedes, si están en el proceso de entrevista, es porque han pasado un buen trayecto de la universidad, que vean la universidad como una experiencia macro. Y dentro de esa experiencia, pues entonces tienen pequeñas experiencias que son, por ejemplo, los proyectos, las exposiciones que hagan, trabajos en equipo, trabajos individuales. Entonces, esas son herramientas que a ustedes les van a permitir poder llevar una entrevista. Entonces tienen que hacerse conscientes de eso y que eso a ustedes les dé seguridad para poder estar seguros en una entrevista. Porque la seguridad se nota y es de muchísimo valor en una entrevista. Entonces, yo entiendo que esos 3 puntos les van a dar una entrevista exitosa. Preparación, transparencia y confianza en sí mismos. Y si ya ustedes consiguieron una entrevista de trabajo, es el momento ya de aprovecharla. Excelente, buenísimo, de verdad, buenísimos tips. Dilcia, no sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, y de acuerdísimo con el tema de prepararse para ambos, tanto el candidato como el reclutador. Para el candidato, pues, tener pendiente los logros que ha hecho, el cómo lo ha hecho. La mejor manera de uno predecir en una entrevista por competencias el desempeño, pues, es tú hablando de tu experiencia pasada. O sea, hacia dónde tú vas para hablar de lo que sabes, de lo que has vivido. Entonces, esa pregunta es muy importante. ¿Cómo has logrado algo difícil? ¿Cómo lo hiciste? O sea, todos tenemos experiencias y que no hayas tenido una experiencia laboral formal no quiere decir que el reclutador no vaya a ver en ti competencias para el puesto. Al contrario, experiencia que tú hayas tenido en cualquier grupo social, en la iglesia, donde sea que te desenvuelves para nosotros como reclutadores, eso es sumamente importante. O sea, que no te des por menos en una entrevista, como dice Silvia, con esa seguridad del gran ser humano que eres, pues preséntate. El tema de conocer dónde estoy, hacia dónde voy, qué quiero, eso da muchísima seguridad, pues en una entrevista de trabajo. Y bueno, ya aparte de todo lo que han dicho de cara al reclutador, pues importantísimo tener el perfil claro. Bueno, para los dos, como dicen por ahí, quien no sabe a dónde va, pues ya llegó, o no importa cuál camino le funciona. Entonces, ¿qué quiero? Candidato, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde quiero? ¿Qué tipo de empresa quiero trabajar? ¿Qué proceso? Entonces, eso te va a dar mucha energía de conseguir lo que quieres y al reclutador, a nosotros también. Y tanto al dueño de la vacante, que a veces queremos algo totalmente divorciado de la realidad. Entonces, eso que quiero, eso es como los objetivos. Eso que quiero tiene que ser realista, retador, lograr, Sí, tal cual, como objetivo SMART, ¿verdad? Tiene que ser objetivo SMART. No, súper buenísimo, me parece súper bueno y creo que se puede resumir hasta en 3 palabras. Yo hasta lo abrevié un poquito. En el caso es la confianza, como mencionaba Silvia, eso siempre va a salir. La confianza de ti y tu seguridad creo que es vital en cualquier proceso, no solamente, incluso me voy en otros aspectos de la vida, tener confianza en ti mismo y en lo que tú sabes. La preparación, que Giselle hizo bastante hincapié en todo ese proceso de tú conocerte y conocer también lo que tú tienes para ofrecer, porque por algo te vieron a ti atractivo. Entonces, tú tienes que conocerte para que tú también te sepas vender. No solamente el reclutador debe de saber vender su empresa, sino tú también como candidato saber venderte. Y ya por último, lo que tú mencionabas, Dilcia, esa parte de los logros y la experiencia que son vitales al momento de tú poder dar
esa buena imagen que tú deseas que se lleven de ti al momento de pasar por una entrevista. Entonces, vamos ahora a una parte interesante, señores, porque tenemos un montón de preguntas. Yo estoy súper emocionada, de verdad, y creo que vamos a ir con una pregunta que creo que se ha repetido varias veces. Estoy aquí mirando para no perderme ninguna. Y una de las preguntas que hicieron, vamos a ver para no dejarlo aquí sin pasar, ¿verdad? Tenemos más de 20 preguntas, Dios mío. A ver, ¿cómo nos vamos? ¿Con cuál primera? Una pregunta que hicieron, ¿cómo responder a si yo soy el candidato ideal para esa posición? Que es una pregunta que suelen hacer. ¿Por qué tú te consideras que eres el candidato idóneo para esta posición a la cual tú aplicaste? Esa es una cuestionante que tienen. ¿Quién se anima a responder? Bueno, ahí rápidamente, porque sé que ya casi estamos y queremos responder a todos. Realmente, mira, era lo que mencionaba desde un principio. Si tú te sientes, como decía Silvia, con la confianza y la seguridad de que eres la persona, simplemente es decir cuáles son, qué tú tienes para dar, qué es lo que tú vas a ofrecer a esa empresa, que son las actitudes con C y las aptitudes, que es todo lo que yo aprendí, como mencionaba, colegio, universidad, maestría, diplomado, todo, señora, hasta carreras técnicas, hasta si apoyé en la iglesia, como dijo Dilcia. Todo eso que ya yo, como se dice, mi mochila, lo que traigo, es simplemente ponerlo a disposición. Entonces no hay que hacer un gran esfuerzo, no hay que crear un gran poema, es simplemente mostrarse y decir quién soy. Buenísimo, me parece excelente. Y voy a ir haciéndoles preguntas y cada una me responde. Aquí voy a tratar de que seamos cada una y seamos los más diversos. Entonces, otra pregunta que hacen, ¿qué es lo primero que ustedes ven en un candidato? Al momento de llegar, yo llegué y me reciben. ¿Qué es lo primero que ustedes se fijan de ese candidato? Bueno, todo también va a depender del tipo de la vacante que uno está buscando, porque ahorita hablamos de la presentación, de la primera impresión. Ahora, como área de expertise, a veces, por ejemplo, en mi campo ahora, los técnicos o una persona que viene de una entrevista en la calle, o sea, hay un sinnúmero de detalles que hay que buscar y ver. Pero sobre todo en mi caso, yo me fijo mucho en la naturalidad, en la transparencia, en la coherencia de esa persona. O sea, no quiere decir que solo la apariencia es, no. O sea, eso es muy importante cuidar, que vi ahí uno de los comentarios, pues esa parte. A veces podemos tener sesgos conscientes o inconscientes. Entonces, lo primero que yo me fijo más, depende de la apariencia, vuelvo y digo, de la vacante, porque por ejemplo, si es una persona de ventas que es corporativa, que representa, pues esa parte es importante, pero siempre lo más importante es que tú seas coherente y hables desde tu experiencia en el rol, que eso se puede validar muy bien en la entrevista. No sé Excelente. Sí, me parece excelente que queda bastante claro la respuesta, porque creo que la gente se preocupa mucho por tratar de lucir físicamente bien y estar que no esté incorrecto, está muy bien, pero hay otros factores que también se toman en consideración en ese momento y como tú dices que también depende qué se está buscando. Entonces, aquí tengo otra pregunta y es que si es incorrecto enviar una hoja de vida a una empresa, aun si no hay una vacante abierta. Es simplemente para que tengan tu currículum ahí dentro del grupo. Esa es una pregunta creo que es sencilla, pero a ver si la puedes responder aquí. ¿Quién se anima? Que si es incorrecto. Sí, sí es incorrecto enviar un currículum aunque no haya una vacante abierta dentro de la empresa. Para nada, al contrario, es súper bueno porque así, nosotros, por lo menos nosotros tenemos una base de elegibles. Entonces ya cuando vamos a necesitar cubrir un puesto, pues entonces nosotros nos vamos a esa base primero para ir validando qué tenemos, qué hemos recibido. Y no al contrario, a mí me encanta que nos envíen currículum. O sea, que ahí saben. Nos puede ir ayudando, claro. Que aporta mucho. Buenísimo, ahí lo tienes. A todas. Claro. Tú sabes, Alice, que estuve viendo también una pregunta que va relacionada con el currículum, por si acaso. Sí, claro. Que dice el tema de qué tantas hojas debe de tener el currículum. Entonces, en mi caso, yo considero que el currículum es una referencia. Simplemente, yo no tomaría, no es que no tomaría porque los he recibido y los recibo, pero no llenar 5 hojas de currículum. O sea, es
referencia. Realmente lo importante es al momento de la entrevista que podamos validar, ir viendo cuáles son esas aptitudes, actitudes que tenemos, esas habilidades en la entrevista, pero no se enfoquen per se en el currículum, porque el papel aguanta mucho también. Entonces, Totalmente. es ser referencias solamente, pero sí importante, temas de ortografía, es importante que lo validen en el currículum, colocar los puestos que si tú estás aplicando a X puestos es bueno, si tú tienes varias experiencias, que coloques las que van en relación a ese puesto que tú estás solicitando y que lo coloques del actual hacia atrás. Eso también es importante para uno poder ir viendo. Y claridad, que hay personas que no colocan sus datos personales, o sea, hay gente que no coloca el correo electrónico, dónde me voy a comunicar contigo, o sea, si no me colocas el teléfono, dónde me voy a comunicar. Entonces, claro, esos son detallitos que son importantes, que sí lo tengan en cuenta, pero por favor, una hoja yo entiendo que está súper bien para el currículum. Ya los detalles los vemos en la entrevista. Muy bueno que tú aclararas ese punto. Sí, 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 buenísimo, porque ya el mismo reclutador en su momento, en caso de necesitar algo adicional, pues le contacta y le solicita. O sea, que traten de no extenderse mucho, señores, porque ellos lo que quieren es ver que realmente ustedes aplican para esa vacante. Entonces, aquí le voy a hacer una pregunta que me pareció curiosa porque es una anécdota de una persona que está viviendo ahora mismo una situación y comenta que ahora mismo está en un proceso de reclutamiento y que lo llamaron o la llamaron para decirle que tenía una entrevista mañana a tal hora, a las 2 de la tarde, pero que luego más tarde le volvieron a llamar y le dijeron, no, yo necesito que vengas hoy. Entonces, ¿esto entra dentro de un ups del reclutador o no? Sí, Esto me llama la atención. Sí, definitivamente sí entra en un UPS, porque así como nosotros exigimos como reclutador puntualidad, organización, contrale también es de ambas vías. Entonces, esa persona tiene sus cosas y realmente tú le estás cambiando el rumbo de sus actividades y agenda. Entonces, y a veces tienen hasta trabajo. Entonces, verdaderamente sí es un problema y no debería, sí se considera un UPS. Es un tema de respeto, ¿verdad? Del tiempo de la otra persona. Sí, entiendo. Muchas gracias. Y Ali, quiero comentar algo muy rápido. He visto un montón de si tengo el pelo rizado, de si, o sea, de la parte física. Rápidamente, señores, ya el mundo está completamente en inclusión y diversidad. No estoy diciendo que usted va a llegar en chancleta, en shorts, no. Lo que quiero decir es que ya hay una amplitud mental en todas las empresas, vamos a decir, y más en multinacionales, de lo que es la apariencia física. Obviamente hay un protocolo, vamos a decir, vuelvo y digo, se tiene que ver pulcro, limpio, pero si usted usa un arete, o sea, hay una tatuaje, por ejemplo. Un tatuaje, no pasa nada, porque realmente no estamos buscando a la persona, no es un concurso de belleza ni de modelaje. Lo que queremos es la parte de las aptitudes y los valores y principios que esa persona pueda tener. Entonces, solamente porque veo muchos comentarios alrededor de eso. Sí, buenísimo. Me parece buenísimo que hicieras esa acatación, Giselle, porque realmente sí, también estuve mirando en lo que tú conversabas y mucha gente tiene esa preocupación. Creo que viene también por pasado, como tú mencionas, es algo que ya cada vez uno está más inclusivo, más diverso. La misma digitalización ha permitido que uno entienda que realmente hay de todos los tipos de personas y todos los que se mide su capacidad. Y al final no importa su físico, si tú tienes la capacidad para ejercer el trabajo y de verdad es importante que eso se lo lleven, señores. No permitan que alguien le juzgue por su apariencia, siempre y cuando cumpla con lo que menciona Giselle, de que están pulcros, de que están limpios, porque por lo demás, el cerebro es basta y más que sobra. Bien. Entonces, tenías una pregunta, me parece, Dilcia, no sé si fue que vi mal. No. Bueno, vi también en los ahí que hablan del tema de la foto en el currículum y eso. Justamente te iba a hacer esa pregunta, que alguien pregunta esa misma parte. Creo que va por la misma línea también, estamos conectadas. ¿Verdad? Sí. No sé si quieres abundar sobre eso ahí, Dilcia. Bueno, eso no, la foto no va a ser que te elijan o no. O sea, de hecho, últimamente no, de cara a mi experiencia, no se está usando tanto. Lo que uno va a validar es, como tú dices, la competencia, la capacidad, quién es. Ahora, si vas a usar una, recordemos que todo lo que hago, todo lo que comunico habla de tu marca personal y también de hacia dónde voy a aplicar, como decía Giselle. O sea, a veces hay ambientes laborales
que la cultura permite cierta digamos que, cierto tipo de ropa y eso, pero en sentido general, todo lo que tú comunicas habla de ti. Entonces, es importante que sea una foto profesional, que no utilice de repente, pues que se muestre cierta parte, pero no quisiera entrar en ese detalle. Lo más importante es, como decía Silvia, el detalle de tu perfil y que cuides pues esta foto porque habla de tu marca personal, es como por ejemplo en las redes sociales, que tú subes de ti, que tú hablas de ti, entonces es también cuidar eso que quieres comunicar en tu currículum o en tu hoja de vida, por eso Buenísimo. se llama hoja de vida. Sí, claro, buenísimo, Dilcia. Mira, nos quedan solamente 10 minutos. Voy a hacer 3 preguntas más, una para cada uno. Usted ahí se la rifa en la que considere que le funciona más. Y aquí hay una pregunta que hacen que también me parece súper interesante, que es que la mayoría de los reclutadores suelen preguntar el estado civil. Entonces, él quiere saber cómo afecta que su respuesta sea sí, soy soltera, no, soy casada. ¿Para qué impacta esta pregunta cuando se realiza? Salimos cualquiera, ok. Puedo Sí. decir desde mi punto de vista, mira, normalmente se pregunta dependiendo del puesto. Por ejemplo, si es una posición que tiene que trasladarse mucho, viajar, pues obviamente hay un impacto, ya sea con el esposo, esposa, lo que sea, o con los hijos, una familia como tal. Pero es muy importante, vamos a decir, porque también vi otra pregunta relacionada a esos datos personales que quiero omitir, que va muy relacionado. Los datos personales que son básicos, el teléfono, o sea, ¿dónde puedo contactarte? Pero si usted lo quiere omitir, no pasa nada. Como decía Silvia hace un rato, cuando estamos durante la entrevista, ahí podemos indagar y cuestionar otras preguntas que pueden impactar el puesto. Pero a nivel de la parte soltero o casado, es más eso, por el tipo de Ok. trabajo que puede tener, que obviamente puede impactar a la familia. Excelente. Creo que es una pregunta que creo que muchas personas se la hacen y no entendían quizás el por qué necesariamente tenían que hacerla allí. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí es que preguntan que si al momento de hacer una prueba psicométrica o en tomar el teléfono para una entrevista de trabajo, si es una mala opción, si dura mucho al momento de tomarla o haciendo la prueba si tarda más de lo que tienen estipulado, ¿en qué afecta ese tipo de cosas? Dilcia, Silvia, no sé si alguna quiere agregar acá. Bueno, todo depende del tipo de prueba, porque hay pruebas que tienen tiempo, que se pide porque está diseñada, digamos, de cara al resultado que se quiere lograr. Pero hay otras que no, que lo que importa es el resultado. Ahora, lo importante siempre en estas pruebas te dicen, relájate en un lugar tranquilo, tómate el tiempo, o sea, saque ese tiempo, no estés en varias cosas a la vez para que lo puedas hacer. Pero si te sientes presionado, evidentemente no es bueno. O sea que esa parte es buena cuidarlo. Eso va a depender del tipo de prueba que la empresa haya elegido. Perfecto, excelente, muchas gracias Silvia. Entonces ya para cerrar, hay una pregunta que creo que mucha gente se la hace y creo que también se hace en casi todas las preguntas, en todas las entrevistas, perdón, es que cómo se responde si me preguntan cuál es mi aspiración salarial. ¿Qué se supone que debe de responder el candidato ante esta pregunta? Porque sabemos que todo el mundo siempre quiere que le paguen lo mejor, que tengan los mejores beneficios, pero hay que ver si realmente eso va adecuado a tu perfil o a la posición que se está buscando. Silvia, no sé si aquí quieras aportar algo. Bueno, la verdad es que yo no hago esa pregunta. La verdad que no me gusta porque previamente, cuando hago el primer acercamiento de manera telefónica, yo valido, le pregunto el rango salarial para validar si esa persona está dentro del rango que yo puedo ofrecer como organización. Entonces ahí ya yo me evito esa pregunta. Y de hecho no le pregunto, dime cuánto te ganas, no, sino el rango salarial y los beneficios para entonces ver si puede entrar o no dentro de mi proceso de reclutamiento y selección. Entonces, Excelente. regularmente yo no la hago. No Ahora, se suele. ellos sí lo hacen. Preguntan, muchos candidatos sí preguntan, ¿cuánto paga este puesto? Sí, sí, sí. Sí, creo que Pero, también hay un poco de la ansiedad también que tiene el candidato, que no entienden, a veces creo que no entienden cómo es el proceso de reclutamiento. Creo que eso pudiera ser también un webinar que pudiéramos hacer más adelante, que la gente comprenda cómo es el proceso de reclutamiento para que no piense que porque fue a la entrevista y pasaron 3 días, un día y no le respondieron, ya piensa que está fuera del proceso. No sé si también quizás el mismo reclutador pues deba de informarle en el momento de la entrevista cómo va a ser el proceso o en qué etapa del proceso está entrando la persona. Son cosas que creo que
pueden ayudar a calmar esa ansiedad que puede generar en el candidato al momento de la entrevista de trabajo. Entonces, me encantaría, señores, de verdad poder tomar más preguntas, están buenísimas, pero de verdad que nos vamos a llevar todas estas preguntas que ustedes han estado realizando en el día de hoy, porque creo que podemos hacer algo súper interesante, súper chulo con ustedes y que va a agregar mucho valor a futuro al momento de entrar en una entrevista de trabajo. Pero no antes me quiero ir sin dejarles estos punticos aquí que creo que son bastante relevantes. Y es que son como, por así decirlo, los puntos neurálgicos que tocaron Dilcia, Giselle y Silvia en la tarde de hoy sobre qué cosas ustedes tienen que tomar en consideración al momento de una entrevista de trabajo. Ustedes como candidato, bien. Recuerden, la puntualidad es vital. Ser puntual habla mucho de ti como persona y habla mucho de ti, de cómo tú vas a hacer al momento de tu trabajo. Siempre mostrar tu mejor versión de ti. La primera impresión es muy importante y genera ese proceso de empatía. Jamás hables mal de tus empleadores. Creo que ya con ese ejemplo que mencionó Giselle de ese tío, creo que ya le queda a todo el mundo aquí grabado de que jamás voy a hablar mal de ninguna empresa ni de nadie. Habla solo lo necesario, no te excedas al momento de hablar, responde las preguntas, lleva un flujo de conversación, pero trata de no irte por otras desviaciones porque a veces los mismos nervios pueden traicionarte y llevarte a responder o decir cosas que no te fueron solicitadas y a veces hasta jugarte en contra, quién sabe. Sé honesto, di siempre la verdad. Aquí tenemos a 3 personas que tienen vasta experiencia en el área de recursos humanos, que aunque ustedes no lo crean, señores, la experiencia no se improvisa y se dan cuenta. De alguna forma llega el momento en que si tú no fuiste honesto al momento de la entrevista, eso sale. Conoce tu CV, nunca inventes información, va muy atado con la parte de ser honesto, pero también en la parte de que conócete a ti mismo, conócete porque tú eres que mejor te vas a saber vender al momento de entrar en esa entrevista, esa conversación que vas a tener con tu reclutador. Y por último, prepárate con información general de la empresa a la cual vas a asistir a esa entrevista, para que no suceda también como mencionaba ese caso de Giselle, que mencionan productos, mencionan cosas. Es más, me voy un poco más lejos. A veces ni siquiera saben a la empresa que fueron y se pueden desviar por completo de cuál era la razón por la cual yo estaba entrando en esta empresa. Entonces, tienen que ser empresas incluso vayan afines a veces con tus valores. Hay personas que deciden que no quisieran trabajar en una empresa, pero a veces la ansiedad y la desesperación le llevan a investigar un poquito y entran en procesos que no necesariamente son los que van consigo. Entonces es importante eso para evitar decepciones también a futuro. Entonces, aquí les voy a dejar las redes sociales, tanto de Nestlé Dominicana, de CEPEN y CEMES Dominicana. Pueden agregarlas, pueden seguirla para que tengan contenido general. También no quiero que dejen de olvidarse de lo que es la página de jovenesnestle.com/do empresas aliadas. Ahí ustedes van a poder poner toda informaciones de las empresas que pertenecen a All for Youth o Alianza por los Jóvenes. Y muy importante, que sé que hay preguntas que suceden, tienen un espacio dentro de la página donde ustedes pueden acceder y entrar a cada una de las empresas y si desean enviar su hoja de vida, pueden hacerlo a través de esa página. O sea, que aprovechen esa herramienta que es de mucha utilidad y se revise y se reciben esos currículum directamente en la empresa de la persona. Entonces, antes de irnos, le dejamos aquí con esta frase de que los obstáculos, haz de los obstáculos escalones para aquello que quieres alcanzar. De verdad que, señores, muchísimas gracias por el tiempo compartido el día de hoy. Muchísimas gracias a Dilcia, Giselle, Silvia por la oportunidad, por de verdad dar estos consejos tan relevantes y gracias de verdad a todos ustedes por conectarse y estar ahí tan activos. De verdad nos llevamos cada una de esas preguntas que realizaron para ver qué contenidos podemos hacer con ustedes de que sí podamos continuar agregando valor a cada uno. Pasen feliz resto de la tarde y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Gracias.